Esa la nota que nos ponía algunos antecedentes del tema, la última presentación boliviana hoy en La Haya, que ha sido, de acuerdo al criterio general de varios analistas y de los propios involucrados en nuestra demanda, redonda, en el sentido de que no ha dejado fisuras que puedan ser aprovechadas por Chile en lo que va a ser seguramente su presentación, la última por parte de este país, el miércoles de esta semana. Para analizar lo que nos ha dejado no solamente esta jornada, sino toda la presentación boliviana en La Haya, estamos en hora 23 con Andrés Guzmán Escobari. Ustedes ya lo conocen, experto en temas internacionales, analista internacional. Andrés, buenas noches, bienvenido una vez más a hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación. Si tuviéramos que resumir en una frase muy corta para desarrollarla después, la presentación boliviana en La Haya, los alegatos de la primera ronda la anterior semana y la presentación de esta jornada, la segunda, ¿cuál sería esa frase en tu criterio? La defensa boliviana ha sido brillante, contundente y eficaz, ¿no? Así lo pondría. Brillante, contundente y eficaz. Es un buen resumen para la participación boliviana. Sí, sin duda. La verdad, obviamente me ha gustado mucho. Creo que realmente se ha dejado establecido que existe esta obligación de negociar y se lo ha hecho además con una explicación muy didáctica, ¿no? Abarcando varios elementos del derecho internacional y ramas del derecho, ¿no? Que confluyen para demostrar que Chile realmente se ha comprometido y ha prometido a lo largo de los años resolver este problema mediante una negociación. Vamos a hablar en detalle de los principales argumentos bolivianos, pero antes, no porque seamos bolivianos y por ello mismos personas que buscan una solución a nuestra demanda histórica y a nuestro enclaustramiento, no por ello decía, podemos dejar de ser críticos con lo que pasa en el país y específicamente con este tema. ¿Has visto alguna fisura en la propuesta boliviana o en el discurso oficial global en La Haya? En realidad no, pero si hubiera visto, tampoco lo hubiera querido destacar, porque todavía resta, ¿no? Todavía resta que responda Chile y no quisiera darles ideas para que nos ataquen, ¿no? Vecinos chilenos. Sí, sí, pero te digo, realmente me ha parecido muy buena la presentación y creo que eso también tiene que ver con el compromiso que tienen nuestros abogados, nuestros representantes en la Corte, porque hemos visto además que hay un sentimiento, ¿no? Que nos une con esto, que va más allá de la parte jurídica o el trabajo, ¿no? que uno hace. Creo que me ha conmovido verlo a Ramiro Brotons llorando, por ejemplo, y eso demuestra, ¿no? Cuánto le importa, cuánto vive esto desde el corazón, y es algo que es cierto, porque esta demanda tiene mucho de sentimiento, ¿no? Tiene mucho de motivo y eso nos diferencia mucho de lo que presenta Chile, ¿no? Que es un caso frío, crudo y sin alma, ¿no? Frente a lo que es nuestra presentación. ¿A quién habrá que atribuir para la historia, pero también para el análisis del presente, la genialidad de haber identificado una causa que pueda ser presentada y defendida en La Haya? Es decir, la argumentación de que Chile, a lo largo de su historia, se comprometió en numerosas oportunidades a conceder una salida soberana al Océano Pacífico al margen del tratado del año 1904. Se habla de un expresidente de la Corte Internacional de La Haya. ¿Tenemos algún dato de quién dio esa idea que fue la semilla de la propuesta boliviana? Bueno, yo considero que la idea ha ido madurando a lo largo de los años y se ha construido con el aporte de muchos autores que han investigado este tema, ¿no? Efectivamente, el ex juez Bendo Allí, el argelino, es, según la versión chilena, quien habría influenciado a nuestras autoridades para tomar esta decisión. Pero, como digo, eso es un tema que se ha ido ya investigando y se ha ido construyendo desde hace muchos años. En 1964, Jorge Escobari Cusicanqui, mi abuelo, publicó su libro, ¿no? El Derecho al Mar, que contiene un resumen de todas las veces que Chile se comprometió
a resolver este problema, ¿no? Y Escobar y Cusicanqui hablaba de que Chile tiene el deber de cumplir esos ofrecimientos, ¿no? No lo hacía, digamos, en términos jurídicos, pero sí al menos moralmente Chile quedaba obligado a negociar o a resolver el problema de acuerdo a lo que había ofrecido, ¿no? Eso señala el libro de El derecho al mar de Jorge Escobar y Cusicanqui ya en 1964. Y luego en 1979 Escobar también publica los compromisos de Chile, ¿no? Un folleto donde también están resumidas todas esas veces en las cuales Chile se compromete, y además él va haciendo el recuento conforme va pasando la historia y se van sumando más compromisos y más promesas, ¿no? Y llega hasta su obra cúlmine más importante, que es la historia diplomática de Bolivia, donde ya está todo mucho más concreto, ¿no? Y además vuelve a insistir en esto, ¿no? Que Chile tiene el deber. Entonces, luego vienen también otros aportes, ¿no? Como decía, por ejemplo, Walter Guevara Arce, que habla de la obligación de negociar en 1979, y el año 2000, sin duda, creo que uno de los aportes más certeros es el de Ramiro Orías Arredondo, abogado boliviano, que asocia toda esta historia que se destaca en el trabajo de Escobar y lo que él conocía obviamente en el derecho internacional con el tema de los actos unilaterales. Y ahí ya publica por primera vez un documento que habla de esto, ¿no? De una obligación de que Bolivia puede exigir jurídicamente el cumplimiento de todas estas manifestaciones que ha hecho Chile a lo largo de la historia. Y luego, efectivamente, bueno, esto ya se toma para hacer una demanda, ¿no? A partir del año 2011. Bien que mencionamos ese conjunto de elementos, a veces somos injustos con el trabajo de otros historiadores y de otras figuras que han contribuido a este tema. Se trata de una acumulación histórica que se ha visto cristalizada en una brillante demanda jurídica. Quizás esa puede ser la síntesis de este análisis. Antes de seguir con el tema, revisaremos algunos tweets, dos destacados de esta jornada, que han tenido que ver con pronunciamientos de personalidades sobre el cierre de los alegatos bolivianos. Revisamos, por ejemplo, el primero de Jorge Quiroga, expresidente de la República, que dijo en uno de los tweets que publicó esta jornada lo siguiente: agradeciendo al brillante equipo de abogados internacionales con los expresidentes de Bolivia. Sus intervenciones demostraron que tenemos acceso marítimo soberano pendiente. Con Chile estamos unidos por geografía, divididos por historia y condenados a entendernos. El segundo tuit es Héctor Arce Saconesta, ministro de Justicia, quien sostuvo: gracias a los grandes profesionales del derecho que pusieron el alma y el corazón en la causa de Bolivia. Fue un honor trabajar y aprender tanto de ellos durante todos estos años. Las certezas y la grandeza de nuestra profesión en la más grande corte que ha creado la humanidad. Eran los tweets del día. Andrés, difícilmente vamos a encontrar un tema en el que coincidan de una manera tan convergente personalidades con una visión política tan distinta como Jorge Quiroga y Héctor Arce. Ese tal vez sea otro de los legados de esta participación boliviana en La Haya, una confluencia de criterios y una unidad nacional y conceptual sobre nuestra demanda. Sí, sí, y qué importante que es esto, ¿no? Que todos estemos en la misma línea y que apoyemos, porque eso obviamente nos da fuerza para además presentar el caso y diferenciarnos de Chile, ¿no? Porque en Chile efectivamente hay posturas divergentes, hay algunos que sí están a favor de resolver el problema y la postura oficial es no hablar nada, ¿no? O bueno, o ahora ya dialogar algo, pero no realmente resolver el problema. Entonces hay una clara diferencia y eso me parece muy importante porque es un momento histórico que tenemos que enfrentarlo de esa manera, ¿no? Ahora ojalá que también sepamos encarar lo que va a venir, ¿no? Que va a ser también muy difícil.
Ahora, han surgido en esta jornada algunos elementos nuevos que no se habían mencionado en la anterior semana. Los vamos a mencionar uno a uno. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido una frase del principal representante en La Haya, el agente Rodríguez Belcé, quien ha agregado a el tema de que Chile debería tener un compromiso de llegar a un acuerdo sobre una salida soberana al Océano Pacífico, y ha añadido en un plazo razonable. Este es un elemento nuevo en la demanda boliviana, hasta ahora por lo menos no se lo había mencionado. En realidad no es tan nuevo porque estaba en la aplicación. En el momento de presentar la demanda se dijo plazo razonable, ya estaba. Pero yo no estoy muy seguro de que eso sea lo más acertado, porque si o lo que vaya a incluir la Corte en su fallo. Claro, porque si la Corte establece un fallo, digamos, de 10 años para negociar, el momento en que ese plazo se cumpla, bueno, Chile va a decir, ya se cumplió y listo, no tenemos nada más que hacer, se van a lavar las manos y no pasa nada, ¿no? Entonces no es conveniente tampoco establecer un fallo, más bien lo ideal sería que se deje abierta la obligación de negociar hasta que algún día se pueda cumplir, cuando las condiciones estén dadas, ¿no? Cuando realmente tengamos los elementos y la predisposición en el lado de Chile para resolver el problema. Qué interesante apunte, desde luego es muy valioso lo que mencionas. Los plazos razonables podrían ser aprovechados en ese sentido por Chile. Otro de los elementos del actual debate, ya se están comenzando a lanzar propuestas e ideas sobre lo que podría ser la posición boliviana en una hipotética negociación con Chile en caso de que el fallo de la Corte sea favorable a nuestro país. Y allí ya se ha comenzado a hablar de que tenemos un plan establecido, de que no se debe descartar una compensación territorial, de que debe volverse a la propuesta de 1975 del corredor tripartito, etcétera, etcétera. ¿Es el momento de pensar en estas soluciones o es poco prudente hablar de ellas en este tiempo? No, claro que sí. De hecho, yo creo que ya deberíamos haber estado hablando desde antes incluso respecto a qué queremos, ¿no? A qué podríamos dar. O sea, ¿qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación? Porque es algo que ha generado ciertos problemas en el pasado y tenemos que aprender de las lecciones, ¿no?, que nos dejan las anteriores negociaciones. Y un elemento muy importante es que podamos definir entre los bolivianos qué queremos realmente y qué estaríamos dispuestos a dar para que nuestros negociadores sepan qué pueden pedir en esa negociación y qué pueden ofrecer, ¿no? Porque esa es de hecho una de las lecciones que nos dejan anteriores negociaciones, el hecho de que se vaya a negociar y haya una desconfianza de parte del público boliviano respecto a qué se está tratando, ¿no? Y eso puede incluso llegar a desestabilizar al gobierno, porque ha ocurrido, ¿no? En 1950, por ejemplo, la incertidumbre que causó la negociación en Bolivia causó serios problemas al gobierno para incluso proseguir, ¿no? Entonces es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado porque es muy sensible, ¿no? Es un tema que hay que realmente consensuarlo para realmente tener una posición seria y además acorde a lo que estamos esperando como bolivianos, ¿no?, como la sociedad en su conjunto. Esa palabra que acabas de mencionar creo que es clave, consenso. Tú serías partidario, y más que partidario, ¿recomendarías que antes de iniciar las negociaciones con Chile los bolivianos nos pongamos de acuerdo en un pleno consenso sobre qué sería lo máximo que podríamos ceder y lo mínimo que podríamos aceptar? Exacto, a mí me parece eso algo fundamental y lo había dicho justamente aquí alguna vez, que hay que realizar un debate, una socialización del tema para definir estos puntos que son importantes, ¿no? Ya en 1975 se hizo, ¿no? El 74, de hecho, se empezaron las reuniones, ¿no? La reunión de los 100 en Cochabamba, y además un consejo que dirigía todo esto, que ya fue debatiendo, ¿no?, con los más altos expertos bolivianos del momento, qué era lo que se podía negociar, ¿no? Y esas reuniones evacuaron unos informes que luego fueron utilizados en la negociación, ¿no?, como elementos guía
para saber cómo actuar, ¿no? Hasta qué punto se puede estirar la cuerda, si se quiere. Entonces, eso creo que es algo que no se ha considerado hasta ahora, pero bueno, creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? Habría que hacerlo. Muy bien, para finalizar, Andrés, Carlos Mesa, el vocero de la demanda marítima, publicó hoy, tanto en su blog como en Facebook, un resumen de la base argumental boliviana. Son algunos puntos, los quisiera mencionar para que tú nos des un comentario también breve y de esa manera redondemos lo que han sido los alegatos bolivianos. En el punto 1, por ejemplo, Carlos Mesa dice: no hay un eslabón perdido que demuestre el compromiso de Chile. Hay una continuidad consistente en el tiempo, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral. Exacto. Y esto se ve en una conducta, ¿no?, del Estado chileno, que a lo largo de más de un siglo ha ido ofreciendo de diferentes formas, ¿no?, en diferentes contextos y en diferentes ámbitos, pero siempre lo mismo, ¿no?, una negociación. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No es una sola vez, no es un eslabón perdido, son muchas, y es tan contundente que eso es avasallador, diría yo. Punto número 2, en el resumen de Mesa: los compromisos de Chile han pasado por todo el abanico: la promesa verbal, las intenciones expresadas por escrito y los documentos que reflejan una negociación que tiene el valor de un acuerdo. Así es, ¿no? Lo mismo es lo que decía, la prueba que tiene Bolivia es muy contundente por la cantidad de veces que lo ha hecho Chile y las diferentes formas, ¿no? Acuerdos, compromisos bilaterales, actos unilaterales y práctica diplomática. Y además algunos compromisos multilaterales. Punto número 3, las resoluciones de la OEA no pueden considerarse como documentos vacíos, marcan una expresión hemisférica con un objetivo. Así es, la carta de la OEA dice que todos sus miembros tienen que cumplir las decisiones que se toman, ¿no? Entonces a eso se apunta. El punto número 4, son 5, el derecho internacional es el único camino para la solución de diferendos bilaterales. Sí, es lo único que nos queda, ¿no? Eso decían uno de nuestros abogados, porque bueno, dadas el contexto que nos toca vivir y nuestro poder relativo frente a Chile, es el derecho internacional el que tiene que resolver este tema. Y por último, también el último comentario de Mesa: la Corte Internacional de Justicia debe fallar en derecho sin duda, pero es la solidez de los argumentos de Bolivia la que establece la combinación de argumentos jurídicos que conducen a administrar un fallo en justicia. Exactamente. Uno de nuestros abogados decía, esta Corte no se le puede cambiar el nombre, no puede ser solo en derecho, también tiene que impartir justicia, y se llama Corte Internacional de Justicia. Chile quisiera que se llame Corte Internacional de Derecho, pero no es así. Muy bien, Andrés, ¿algún elemento de los alegatos bolivianos que han concluido hoy que te parezca relevante mencionar y que quizás no hayamos tocado en el conjunto de las anteriores preguntas? Sí, me parece que el abogado Matías Fortot, el francés, destacó algo que es fundamental, ¿no? El hecho de que la obligación de negociar no se extingue en el tiempo, ¿no?, que perdura, que aun cuando hayan habido interrupciones, que las ha habido, eso no ha hecho que la obligación muera, ¿no?, sino que se mantiene en el tiempo, y el hecho de que Chile haya vuelto a ingresar en negociaciones después de las interrupciones demuestra que esta perdura, ¿no?, y que no se va a extinguir hasta que realmente se cumpla. Un punto muy importante. Andrés Guzmán Escovari, analista internacional, experto en temas marítimos, nos ha acompañado una vez más, esta vez para evaluar la fase final de los alegatos bolivianos. Muchas gracias, Andrés. Estaremos desde luego pendientes a lo que será la argumentación chilena el día miércoles de esta semana. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Como siempre, un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Cerramos este sector con aquel que se denomina evocaciones marítimas a propósito de acontecimientos vinculados a la Guerra del Pacífico.